Bueno, vamos a comenzar. De todos modos, la lluvia seguramente ha hecho que algunos compañeros no puedan llegar a tiempo. Y primero la agenda. Hoy a las 8:45 el presidente va a conceder una entrevista telefónica a un noticiero de San Luis Potosí en el marco de esta actividad que el señor presidente realiza cada vez que está en una gira. Al día siguiente por la mañana llama a alguno de los noticieros de ese estado para dar cuenta de la actividad que él realizó en ese estado. A las 9 de la mañana el primer mandatario y su señora esposa reciben en la residencia a los entrevistadores del INEGI para responder al cuestionario del segundo conteo de población y vivienda. La Presidencia de la República reitera el llamado a todos los ciudadanos a que colaboren con el INEGI proporcionando la información que los entrevistadores van a solicitar. Este conteo se llevará a cabo hasta el día 29 de este mes y contribuirá a un mejor conocimiento, a un conocimiento más preciso de la realidad nacional y de las realidades sociodemográficas de nuestro país. A las 9:55 de la mañana el presidente inicia una gira de trabajo por el estado de Aguascalientes en el marco de esta semana dedicada a Hábitat. Encabezará la presentación de los avances del programa y lanzará el nuevo prototipo de unidad básica del programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresiva, un programa que se llama Tu Casa 2005. El programa Hábitat combina programas sociales y de desarrollo urbano para la población en zonas de pobreza extrema en el ámbito urbano y el programa Tu Casa apoya a familias de bajos recursos que buscan construir, comprar o ampliar su vivienda. El presidente en Aguascalientes estará presente y supervisando una obra de construcción de las primeras unidades básicas de vivienda del programa Tu Casa 2005. Entre 2005 y 2006 se construirá este tipo de viviendas en todo el estado de Aguascalientes en beneficio de unas 2.500 familias. El presidente estará de regreso a la residencia oficial de Los Pinos rumbo a las 2:35 de la tarde. En el transcurso de la tarde tendrá una serie de reuniones de trabajo con el staff y con otros colaboradores, incluyendo una reunión con el equipo responsable del Seguro Popular. Un segundo tema sobre la tormenta Stan. La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió ayer una declaratoria de emergencia para los 62 municipios del estado de Veracruz afectados por la presencia de esta tormenta tropical Stan. Con esta declaratoria se activan los recursos del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, para dar atención inmediata a la población afectada. Se espera que la tormenta tropical Stan llegue a las costas de Veracruz en las próximas horas y existe la posibilidad de que ascienda a huracán categoría 1, por lo cual las fuerzas del Ejército Mexicano y de la Armada de México, acantonadas en la región, han comenzado operativos para apoyar y asistir a la población que se vea afectada por el meteoro. Y en relación a el asesinato de 5 mexicanos ocurridos el día 30 en el estado de Georgia, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado la preocupación del Gobierno de México por los lamentables hechos ocurridos, como ya decía yo, el pasado 30 de septiembre en el condado de Tifton y de Cloquet, al sur del estado de Georgia, en donde 12 mexicanos que vivían en diferentes conjuntos de casas trailer fueron atacados por varios individuos con el aparente móvil de robar su dinero en efectivo que se sabía que ellos tenían ahí. El Consulado General de México en Atlanta ha expresado tanto al director del Buró de Investigaciones de Georgia, el FBI por sus siglas en inglés,
como a otras autoridades locales competentes, la profunda preocupación del Gobierno de México por este incidente y las graves consecuencias que puede derivarse del mismo si no se actúa con celeridad que el caso amerita para aprehender a los culpables de dichos crímenes. A dichas autoridades se ha reiterado la importancia de garantizar la debida protección y aplicación de la ley, independientemente del origen nacional o condición migratoria de los afectados. En todos los casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del consulado, ha entrado en contacto con los familiares de los atacados para proporcionar asistencia consular correspondiente, tanto para el traslado, por desgracia, de los cadáveres de estos mexicanos asesinados a sus estados de origen en México, como para obtener las indemnizaciones a que haya lugar por haber sido víctimas de criminales violentos, y por lo que toca a los heridos, se está procediendo a facilitar la comunicación con sus familiares y, en los casos de heridos graves, a gestionar las visas humanitarias para que los familiares de los mismos puedan visitarlos en los Estados Unidos. Estoy dispuesto a preguntas, respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con respecto al Seguro Social, ayer se nombró al nuevo director del Seguro Social. El sindicato señala que busca modificar la ley. Ayer mismo usted declaró que la ley es inmodificable. Eso no pone en riesgo el Seguro Social, es decir, no pone en riesgo una negociación que no se lleve a cabo, pues, y que al final de cuentas sea un principio para privatizar el Seguro Social. En un país democrático, el diálogo que conduce al acuerdo y el cumplimiento de la ley no están ceñidos, no están reñidos, no deben de estar reñidos. El nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la clara instrucción presidencial de promover el diálogo con el sindicato y con los representantes de los sectores que constituyen el Consejo Técnico del Instituto para encontrar las mejores soluciones a la problemática de la institución. Y debe quedar claro que esto tendrá lugar en el marco de la ley vigente. Ninguna negociación al margen de la ley. Gracias, señor. Buenos días. En el caso también de los cañeros y ahora con lo del IMSS, ¿no está cediendo demasiado el gobierno federal a los intereses de estos gremios que afectarían a más millones de mexicanos? ¿No se está cediendo demasiado, señor? No entiendo en dónde estaríamos cediendo. Con los cañeros se mueve al secretario Sabiaga, y con los sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social se cambia al director del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿No se está cediendo a los intereses de los que amenazan con una huelga? Otra vez, Sabiaga decidió participar en otra actividad de la política, se le removió. El gobierno, no solo en el caso de los cañeros, aprueba la ley, no cumplen los legisladores con lo que se habían ellos comprometido a hacer de una vez aprobada la ley, incorporar los puntos de vista que tenía el gobierno, y en razón a eso el gobierno entonces recurre a una controversia constitucional. De ninguna manera hemos cedido, al contrario, se han utilizado los elementos que ofrece la ley para que la ley se respete. De ninguna manera se cedió, al contrario. Los dirigentes de los cañeros entendieron muy bien que el gobierno de la República había recurrido a este instrumento legal y mandado esta controversia para que pudiera llevarse a cabo el acuerdo que había tenido lugar entre los cañeros y el gobierno federal. Y ahí está, en la Corte, y la negociación está en marcha, no se va a ceder en los principios fundamentales y en los acuerdos a los cuales había llegado el gobierno con ellos en la reunión del 11 de agosto. Y en este caso es todo lo contrario, como lo señaló el señor presidente ayer, es
insistir en abrir el espacio de diálogo para, en el marco de la ley vigente, encontrar una solución a favor de los 40 millones de derechohabientes que tiene la institución, y todo lo contrario. Si dialogar para encontrar soluciones se considera un defecto, no, es la esencia misma de la democracia, el acuerdo para llegar a lo que el país requiere y más le conviene. ¿Tiene confianza en la capacidad negociadora del nuevo titular del IMSS? Absoluto. Por eso se ha elegido a esta persona en lo particular, y con esta instrucción del señor presidente, que la reiteró el día de ayer en la gira por San Luis Potosí, de que debe abrir el espacio de la negociación en el marco de la ley vigente para resolver los problemas de la institución. Pilar, buenos días. Sin embargo, no es sintomático que ayer mismo se hablara de que iba a haber un nuevo director del IMSS cuando todavía no se tenía su renuncia. Vamos viendo para adelante. La posición de la presidencia está fijada por el propio presidente de la República: negociar, encontrar la solución en el marco de la ley vigente. No hay marcha atrás. Bien, gracias. Mónica. Sí, a mí me gustaría ver si se puede ampliar un poco la información respecto de los 5 mexicanos que están muertos en Georgia, saber de dónde son, cuándo van a ser las repatriaciones de los cuerpos, y si el gobierno mexicano va a apoyar a los familiares para seguir procesos judiciales en Estados Unidos. Desde luego, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha comunicado con las autoridades locales del estado de Georgia y en particular con el Buró de Investigación para solicitar que a la brevedad se realice la misma. La primera datos indican que se trata de un hurto, no se trata de una acción de carácter racista o antimigratoria, sino de un hurto, pero la autoridad mexicana, a través de la Cancillería mexicana, ha insistido en la necesidad de que la investigación se realice a la brevedad posible. Por otro lado, el consulado ha entrado en contacto con las familias, y el Gobierno de México, a través de la Cancillería, habrá de dar apoyo total y absoluto a las familias para el traslado de los cuerpos. Por desgracia, estos mexicanos pues que fueron asesinados. De otro lado, para la entrada de las familias a visitar a sus heridos, y esperemos que los 3 heridos que están en condiciones muy graves pues no vayan a fallecer. Hoy tienen la mejor atención hospitalaria, y la Cancillería, a través de nuestro consulado en Georgia, está atento puntualmente al desarrollo de los acontecimientos. Van a ser repatriados los 5 cadáveres. No tendría el dato exacto, Mónica, pero van a ser repatriados en las próximas horas seguramente, una vez que se logre la identificación plena y el contacto con todas las familias, que no ha podido tener todavía lugar. Jorge Armando. Buenos días. Rubén, ¿qué actitud espera la Presidencia de la República de la dirección sindical del IMSS? Porque por lo pronto amenaza con que se va a ir a una huelga si no hay una contrarreforma que venga impulsada por el gobierno federal. Esperaría de la dirigencia sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social, primero y sobre todo responsabilidad con los 40 millones de derechohabientes a los cuales esta institución, la más importante institución de seguridad social, ofrece a la población mexicana. Segundo, es apertura en el diálogo, capacidad de negociar para encontrar las mejores soluciones en el marco de los intereses de la República, no de los intereses de grupo o los intereses particulares, sí de los intereses de la nación. Toño. Gracias, buenos días, Rubén. Quiero preguntarte, la Presidencia de la República y en sí el Gobierno federal, sin caer en el autoritarismo, ¿no sería momento de ejercer la autoridad plenamente en ese conflicto donde parece que el sindicato, con todas sus bases, pone a prueba al gobierno y lo está sometiendo a un juego de vencidas?
No tenemos esa posición. Esperamos, como insisto, que el sindicato esté en absoluta apertura a dialogar, por la vía del diálogo encontrar las soluciones que el país requiere y siempre en el marco de la ley. Esa es la posición y esperamos que eso ocurra. No adelantemos pasos, agotemos las posibilidades del diálogo y veamos si hay la solución que el país espera. No me adelanto a ninguna consideración. Esa es la condición. Tomaremos decisiones y opinaremos conforme avancen los acontecimientos, pero el estado de la cuestión es que el diálogo está abierto y la posibilidad del diálogo puede conducir a la negociación en el marco de la ley vigente, e insisto y reitero. Situación realmente catastrófica por la situación del clima. Quisiera saber si México ha recibido alguna petición de ayuda humanitaria y qué estaría dispuesto a hacer inmediatamente para socorrer a los salvadoreños. Damos seguimiento a la situación que ocurre en El Salvador y si el gobierno salvadoreño lo solicita, el gobierno de México desde luego que estará anuente a colaborar con un país hermano en todo aquello que pueda necesitar ese país y esté en nuestra propia condición ofrecer. Desde luego que lo haremos. Reinaldo. Sí, gracias, buenos días. Sobre los dos criterios de la Suprema Corte de Justicia sobre la extradición de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos, que ha generado confusión y que según esto beneficia a estos capos. ¿Cuál es la opinión de la presidencia? Bueno, la Procuraduría General de la República ha solicitado se aclaren estos puntos. Es un diálogo y una discusión que existe hoy entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República, que espera la Presidencia de la República que se llegue a los términos que salvaguarden los derechos que otorga la Constitución a los nacionales y se salvaguarde también la posibilidad de que no exista ningún punto de confusión que pueda ser aprovechado por los criminales para evadir la justicia. Nos vemos mañana. Mil gracias. Buen día. Sí. Gracias. ¿Cuál es la situación que guardan los servicios en el Seguro Social, toda vez que el sindicato y algunos de sus voceros han estado diciendo en los medios mexicanos acerca de que, bueno, las condiciones son pésimas, que está al borde del colapso? Digamos, una opinión de parte del gobierno. La Presidencia de la República lo ha expresado en otros momentos y hace un reconocimiento al trabajo extraordinario que hizo el doctor Levy al frente de la institución. Ha habido avances muy significativos en la cobertura de medicinas, por ejemplo, que está al 95% hoy, era un problema muy grave, hoy está otorgándose el 95% de las medicinas. Se vivió en estos años el programa de infraestructura más importante que haya tenido lugar en el IMSS desde hace 20 o 30 años, tanto en la construcción de nuevas unidades como equipamiento. Hay un trabajo por mejorar la calidad y la calidez de la prestación de los servicios. Se considera que hay un avance muy importante, pero es muchísimo todavía lo que falta por hacer, es muchísimo lo que falta por hacer para ofrecer un servicio de calidad mundial y que es lo que merece la población derechohabiente. Muchas gracias, nos vemos mañana. ¿Perdón? Acerca de estos estados que podrían quedar afectados por las lluvias. Sí, al principio mencioné eso. Ok, estamos, gracias, nos vemos mañana, muy amables. Buenos días. Hoy voy a comenzar de otra manera la conferencia. Quiero centrarme en primer lugar en la tormenta Stan y ofrecer algunos datos. Como ustedes saben, Tapachula y el sur de Chiapas
son hoy zona de desastre como consecuencia del paso del huracán Stan, que provocó el desbordamiento de diversos ríos en la entidad. En los estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla también hay consecuencias considerables, pero afortunadamente no han sido de la misma magnitud, están siendo ya atendidas por las autoridades estatales y federales. Sin embargo, aún existen riesgos de desbordamiento de ríos en esas localidades o entidades federativas. Hoy el presidente viajará al estado de Veracruz hacia las 10 de la mañana y también al estado de Oaxaca para reunirse con los mandatarios estatales y evaluar los daños y los riesgos. Acompañarán al presidente en esta gira el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Desarrollo Social, el secretario de Salud y la coordinadora de Protección Civil. La Secretaría de Gobernación ha emitido ya la declaratoria de emergencia en todos los municipios afectados de los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Puebla, a fin de liberar los fondos o los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales que permitan la ayuda a la población afectada. Ayer el presidente de la República, como ustedes saben, estuvo en Tapachula, Chiapas, para evaluar la situación y supervisar las operaciones de rescate. El presidente dio instrucciones precisas al Ejército Mexicano y a la Armada de México de incrementar al máximo las operaciones de salvamento en el marco del DN3. Subrayó que en este momento lo más importante que es preservar la vida y la integridad de la población. Esta es en el momento la prioridad porque aún hay riesgo de que la población pueda ser afectada por las próximas inundaciones al desbordarse ríos. Esta es la prioridad, este es el acuerdo con las autoridades locales y con los gobernadores, salvar la vida, preservar la vida y la integridad de la población. Después vendrá el momento de la reconstrucción. Hoy en Chiapas los daños reportados por Protección Civil confirmados, aunque los datos van cambiando en cada momento conforme se recaba mayor información. A las 11 de la noche, en el último comunicado de la Coordinación General de Protección Civil, es 6,000 viviendas afectadas en 35 colonias en la zona urbana de Tapachula y se registra la pérdida total de 2,500 casas, 251 escuelas dañadas, 35 puentes dañados en el estado y casi 1,000 kilómetros del sistema carretero afectado. Asimismo, en el estado de Chiapas se han abierto por el momento 97 refugios temporales para dar alojo a 25,000 personas, de las cuales 10,000 de estas personas se encuentran en refugios en Tapachula. La Secretaría de Marina ordenó ya la salida del buque Usumacinta y el Zapoteco a las costas de Chiapas para transportar ayuda a los damnificados. El Sistema Meteorológico Nacional prevé que seguirán las lluvias en la entidad el resto de la semana, así como en otras partes del país. A pesar de las condiciones climáticas, el gobierno federal ha desplegado su ayuda y apoyo de emergencia en la entidad a través de la Sedena y la Armada para el rescate de las personas, la Sedesol, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad. Una vez que pase el temporal, las diversas dependencias federales se coordinarán con el gobierno de Chiapas y también con las demás entidades afectadas para comenzar la obra de reconstrucción que restituya el patrimonio perdido de las familias damnificadas y puedan también reiniciar su vida y su trabajo. La Presidencia de la República, por otro lado, expresa también su solidaridad con las naciones hermanas de Guatemala y El Salvador, que también han sufrido daños por efectos de las lluvias del huracán Stan, y de manera particular habrá de responder a la solicitud de ayuda que ha hecho de manera formal el presidente de El Salvador, Antonio Saca.
Y está conmigo ahora Carlos Montemayor, el director de FONAPO, que nos va a presentar de algunos datos precisos de la ayuda que está llegando en este momento tanto a las regiones afectadas en el país como la que habremos de mandar en las próximas horas a El Salvador. Por favor, Carlos. Gracias, muy buenos días. En cumplimiento de instrucciones precisas giradas por el señor Presidente de la República, la Secretaría de Desarrollo Social está implementando un operativo en los 5 estados afectados por las lluvias del huracán Stan. Yo les puedo decir en este momento que a través de 3 acciones fundamentales es como la Sedesol está respondiendo. En primer lugar, a través del programa de abasto rural de Diconsa estamos enviando a la zona un poco más de 400,000 despensas, de las cuales ya se entregaron 50,000 en el área de Tapachula y se espera que se entreguen en el curso de las próximas horas otras 50,000. Se está estableciendo un puente aéreo con la ciudad de Tapachula a fin de hacer llegar estas despensas, a fin de hacer llegar también colchonetas, cobijas, láminas de cartón para efectuar las primeras reparaciones en las viviendas dañadas. En segundo lugar, estamos implementando también un programa de reconstrucción de vivienda en todos estos estados. En una primera etapa se está considerando la reubicación de todas las familias que resultaron afectadas en sus viviendas, que sufrieron pérdida total como consecuencia del desbordamiento de los ríos, particularmente en la zona de Tapachula. Estaremos atendiendo también a través del programa de mejoramiento de vivienda del FONAPO las pérdidas menores que se sufrieron en esta zona y que hemos evaluado que ascienden alrededor de 3,800 viviendas con estas pérdidas menores, alrededor de 2,200 que sufrieron pérdida total. En tercer lugar, estaremos aplicando el programa de empleo temporal emergente en toda la zona a fin de que las personas que resultaron damnificadas procedan a realizar las labores de limpia y de desasolve de sus propias casas contra un salario, contra una aportación nominal que les sirva para restituir los salarios que dejarán de percibir mientras dure esta temporada de lluvias. Por otro lado, como una medida de solidaridad del gobierno mexicano hacia nuestros hermanos salvadoreños, les puedo anunciar también que estamos enviando 200 toneladas de alimento y alrededor de 30 toneladas de otros materiales que se necesitan en la República de El Salvador. Estas 200 toneladas ya las tiene Diconsa listas en sus bodegas. Estamos esperando únicamente que el gobierno de El Salvador nos dé la luz verde para que se puedan ser enviadas hacia allá. El modo de transporte de todas estas mercancías será aéreo a través de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Es cuanto les tengo que decirles. Después, si quieren, vamos a ronda de preguntas de otros temas. Ahorita simplemente concentrarnos en este tema. ¿Alguien tendría alguna pregunta? Sí. En estas 5, por lo que respecta a los recursos de programa de abasto rural y de FONAPO, le quiero decir en primer lugar que de los de abasto rural, es decir, las despensas serán cuantas sean necesarios. Toda la ayuda que podamos, que se requiera y toda la que podamos brindar a través de Diconsa estará disponible para nuestros hermanos damnificados en esa zona. Por lo que respecta al FONAPO, como usted entenderá, se precisa un avalúo de los daños, hay que pasar casa por casa, la Sedesol implementar un operativo tan pronto sea posible, esto es en las próximas 36 o 48 horas, para hacer un conteo de las viviendas que resultaron afectadas y en base a ello tendremos un presupuesto. El monto del Fonden para todos los municipios afectados, no tengo el dato, lo comprometo en un tiempo después de hablar con Carmen, porque es la sumatoria de todos los municipios, que son más de 200 en los 5 estados, y no tengo la cantidad exacta de lo que implica el fondo del Fonden para eso, ¿no? Pero lo comprometo en una hora. Mónica, y luego José Armando, y luego Meir. Sí, quisiera saber si ya tienen algún registro preliminar de pérdidas en los 5 estados.
Bueno, sí hay registros preliminares. La Coordinación General de Protección Civil el día de ayer, hacia las 11 de la noche, hizo su último comunicado con el recuento. Si no lo tienen ustedes, ahora lo fotocopiamos y se los paso. No quisiera detallar, porque es muy detallado, que 3 casos acá, que 200, y es de noche, entonces mejor se los paso para que ustedes lo tengan. No tenemos un estimado en valor, y todas las cifras están cambiando minuto a minuto en la medida en que es posible ingresar a la zona. En el estado de Chiapas en particular hay zonas que todavía no se ha podido ingresar. Los helicópteros, por las condiciones meteorológicas, no han podido ingresar a la zona. Pero yo ahorita se lo doy a Sara, este texto, para que lo fotocopie y se los dé, y ustedes tengan el último recuento con los datos precisos al corte de ayer en la noche. Quiero saber si el gobierno federal considera que ha actuado con la prontitud necesaria para atender a la población y cómo ha sido la coordinación con los niveles estatales. Sí, en primer lugar, el gobierno federal quiere hacer un reconocimiento a los gobiernos estatales de los estados afectados por la enorme capacidad ante la dimensión extraordinaria de este meteoro, de su capacidad de reacción para poner en operación los mecanismos preventivos y desalojar la población de la zona mayor afectada, de mayor afectación. Para la dimensión de los hechos es extraordinaria la reacción que se tuvo de parte de los gobiernos estatales y municipales en movilizar a la gente. Las pérdidas humanas son muy pocas. En Chiapas un dato preliminar es que probablemente hay 8 muertos solo en la región, precisamente por la capacidad que hubo de poder actuar con prontitud y movilizar a la población. La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales es muy grande en los 3 estados. Ustedes saben que ayer estuvo el presidente de la República, hoy está en Veracruz, está en Oaxaca, y desde el primer momento que entró el huracán, como lo ha reconocido el gobernador de Chiapas, el gobernador de Veracruz, hubo un contacto permanente del presidente para dar seguimiento a los hechos. Neira. Sí, para el director de CONAPO, por favor. ¿Perdón? 8 personas que se confirma su deceso. Hay 5 personas desaparecidas. Absolutamente objetivo el dato. No ignoramos que puede haber más pérdidas humanas en la medida en que se puede ingresar a la zona que todavía no se ha podido ingresar. En Chiapas, estoy hablando en particular del caso de Chiapas. 8 muertos y 5 desaparecidos confirmados para la noche del día de ayer, con datos de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con información también de los gobiernos estatales. Carmen. Neira primero, perdón. Sí, yo quiero preguntar acerca específicamente de Veracruz. ¿Qué reporte tienen hasta este momento? ¿Cuál es el apoyo que se habrá de anunciar el día de hoy por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente para Veracruz? Sí, con todo gusto. Para Veracruz estaremos el día de hoy en Cosamaloapan alrededor de las 11 de la mañana. Tendremos una entrevista y con las autoridades locales. Haremos una mesa de trabajo a fin de hacer una evaluación o de tener los datos resultantes de la evaluación preliminar de los daños. Y para hoy mismo a mediodía FONAPO estará comprometiendo recursos para iniciar de inmediato la reconstrucción de las viviendas que hayan resultado afectadas en Veracruz. Por la parte de DICONSA, que es, como le decía hace un momento, la sectorizada de Sedesol, responsabilizada de las despensas, ya le puedo decir que en este momento se han estado enviando las primeras despensas. Esperamos que únicamente en el estado de Veracruz estemos repartiendo casi 300,000 despensas en el curso de las próximas horas. Y de los datos de la Coordinación General de Protección Civil, para la noche de ayer, insisto, con este cambio permanente de la información, como fluye la información, hay 44 municipios afectados en el estado de Veracruz. No se tiene contabilizado ninguna pérdida humana para la noche del día de ayer.
Están en operación ya 47 refugios que dan albergue a unas 6,000 personas. Hay daños hacia unas 12,000 hectáreas de cultivo en el estado. También hay afectaciones de diversos órdenes de unas 14,000 viviendas, no de pérdidas totales en este caso, sino con algún tipo de afectación. Y también hay un puente que ha caído, que ha impedido el paso entre los Tuxtlas y Coatzacoalcos por este puente que cayó, y hay cortes también en la autopista del sureste por tramos que están inundados. Eso para el caso de Veracruz en lo particular. Carmen. Gracias, Rubén. Buenos días. Tú acabas de decir que se felicita de alguna manera la reacción de los gobiernos estatales ante las circunstancias meteorológicas, pero me gustaría saber si el gobierno federal está preocupado, si en algún momento se ha sentido rebasado por la magnitud de los daños que se están registrando y los efectos que esto pueda tener, porque ya se está hablando aquí de las personas que obviamente se quedan sin posibilidad de sobrevivir, es decir, a corto plazo, cómo enfrentar y resolver no solo el costo económico, sino social. Si el gobierno federal y los gobiernos estatales han estado rebasados, en independencia de la brutal lluvia, como nunca en esas zonas del país, pero lo cual no quiere decir que no estemos muy preocupados. Estamos muy preocupados por el efecto que esto ha tenido sobre las viviendas, los caminos, las áreas de cultivo. El proceso de reconstrucción llevará un tiempo y desde luego que cualquier cosa que afecte a la población preocupa al gobierno de la República, pero habremos de actuar de manera muy rápida y en coordinación con los gobiernos estatales para resolver estos problemas. Rosaura. Perdón. Sí, déjame acá y luego contigo, por favor. Dos cosas. ¿Ya llegó la ayuda a Chiapas? ¿Ya se puede o se ha podido entrar todos estos víveres? Se habló de un puente aéreo, en fin, ayer todavía no habían llegado todas estas ayudas concretamente a Chiapas. Y bueno, si también preocupa a la presidencia esas denuncias de supuestos malos manejos que se han denunciado con recursos del Fonden. ¿Cuál es la garantía que tiene la población de que se está utilizando bien todos estos miles de millones de pesos en ayuda a la población? No tenemos ninguna duda de que se van a ejercer con la más absoluta de las honestidades. Y sobre el caso particular de tu pregunta, fue respondida ayer por el secretario de Gobernación. Esa es la posición de la Presidencia de la República, que no hay que especular donde no hay hechos reales. Por otro lado, la ayuda ya empezó a llegar desde ayer mismo. Hubo alguna confusión de algunos medios que no estaba fluyendo la ayuda. La ayuda fluyó desde el primer momento en las zonas donde por tierra se podía llegar a ofrecer la ayuda. En las zonas que alejadas y rotas las comunicaciones terrestres, que solo es posible por la vía aérea, por los helicópteros. Es cierto que todavía el día de ayer hay zonas en que no han podido entrar los helicópteros por las condiciones meteorológicas. Adicionalmente, yo le puedo decir, yo estuve el día de ayer en Tapachula. Al día de ayer a mediodía se habían entregado 50,000 despensas únicamente en la zona de Tapachula. La razón de esto es, como lo mencionaba el vocero hace unos minutos, los días previos recibimos solicitudes de parte del gobierno del estado y de los gobiernos municipales. Ellos estaban muy preocupados ante la inminencia de las lluvias y con mucho tiempo solicitaron esto. Le quiero recordar que DICONSA tiene una magnífica red de tiendas y de almacenes en el estado de Chiapas, de manera que fue relativamente expedito el envío de estas despensas, ya que estaban en el mismo estado de Chiapas. A partir del día de hoy se establece un puente aéreo con el apoyo de los transportes de la Fuerza Aérea Mexicana a fin de continuar con el abasto regular de las despensas en el estado de Chiapas a partir del momento en que las carreteras se cortaron. Es ahora cuando entra el puente aéreo, pero hasta ayer se había entregado con toda normalidad. Sí. Buenos días, mi nombre es Víctor Palacios de Grupo Monitor. Una precisión y una pregunta.
Dicen que van a enviar ayuda humanitaria a El Salvador. ¿Cuál fue el criterio en lugar de enviar a Guatemala, o si también piensan enviar a este país? Es la primera. Y la segunda es, ¿el gobierno federal mexicano ha pensado un plan de reubicación de todas estas zonas habitacionales a los márgenes de los ríos, no solo en Chiapas, sino en el resto de los estados? Este problema parece cíclico y cada vez que hay lluvias lo enfrentamos. ¿Se han puesto a hacer un plan a mediano o largo plazo? Gracias. En Centroamérica, de manera particular, la afectación del STAN es sobre El Salvador, muy por encima de lo que ha ocurrido en el caso de Guatemala, pero en el caso de El Salvador, a un ofrecimiento que hizo México a ambos países, El Salvador solicitó formalmente la ayuda de México y por eso estamos operando. Si en su caso Guatemala lo solicitara, habría condición de responder también a esta solicitud y como ya lo informaba Carlos Montemayor, está todo el operativo organizado, como ha estado también con los estados de la República afectados y solo se está esperando que haya condiciones para que los aviones de la Fuerza Aérea de México puedan aterrizar en el aeropuerto que indique el gobierno salvadoreño entregando la ayuda del gobierno mexicano. Y respecto a tu primera pregunta, como tú sabes, es un problema muy grande en este país, desde luego, y en muchas de nuestras ciudades hay un mapa de riesgos del país. Probablemente un hecho como este obliga a que el gobierno federal, junto con los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, repensemos la condición de las personas que están ubicadas en lugares o en territorios que son objeto de posibles inundaciones, de deslaves, para hacer las movilizaciones que correspondan. Adicionalmente yo le quisiera decir que en los programas de subsidios que maneja la Secretaría de Desarrollo Social se está incorporando, ya se ha incorporado una parte, se incorporará en otros programas una medida precautoria que impide el otorgar recursos para nuevas casas o para nuevos mejoramientos de barrios en los casos en que estos estén asentados en estas zonas de alto riesgo. Con eso lo que queremos es no poner recursos que después estén en zonas en las que la gente pues está en un gravísimo riesgo y en una alta vulnerabilidad. Si quieren respondemos 3 preguntas más de este tema y nos vamos a otro tema. ¿Sí? Sara, por favor. Rubén. Se ha hablado, he escuchado algunos reportes de que los albergues están ya muy llenos y que la gente incluso ha tenido que dormir en la calle, particularmente en Tapachula. Quisiera saber cuál es la situación, porque dices que no está rebasado el gobierno ni estatal ni federal, sin embargo, pues hay gente que no encuentra dónde dormir justamente por la capacidad de los albergues, y si se piensa abrir más o qué se va a hacer. Pues yo acabo de oír ahorita les comentará Carlos, acabo de oír la entrevista que otorgó a un medio ahorita Pablo Salazar, y dice que hay capacidad suficiente, que está toda la población cubierta. Tendría esa información que acabo de oír de Pablo. Ayer estuvo Carlos ahí, por favor. Sí, con todo gusto. Yo estuve ayer en Tapachula, había gente en los albergues, estaban muchas familias completas allí, estaban bien atendidas, estaban recibiendo comida caliente, estaban recibiendo agua potable, tenían acceso a toda clase de medidas sanitarias, había médicos. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban atendiendo perfectamente bien los albergues, y el gobernador de Chiapas nos expresó que en la medida en que hubiera un mayor número de familias, parece que ya el número de familias era ya el definitivo de los que habían perdido sus viviendas, sus posiciones, pero que si hubiera más, ellos empezarían a habilitar otras instalaciones como albergues. No me parece que la capacidad sea un problema en este momento. Gracias, buenos días. Rubén, me gustaría saber la opinión del gobierno con respecto, o qué evaluación hacen con respecto a lo que ha dejado de hacer la autoridad local en estos estados para precisamente hacer embalses, tratar de poner barreras para que no se repitan cíclicamente estos problemas, independientemente de que se vaya a repensar entre todos los niveles el hecho de que se puedan reubicar estas personas. ¿Cuál sería la evaluación? Gracias. Sería de
Respondería de dos maneras. Por un lado, insisto en que en este caso y por la dimensión de este huracán de grado 1, y que entró primero como tormenta tropical y luego se convirtió en huracán, hubo una reacción muy rápida y muy efectiva de las autoridades locales. Probablemente si no hubiera habido esta reacción estaríamos hablando de otra situación y de otro número de personas o de decesos que no tuvieron lugar precisamente por la capacidad que hubo de los gobiernos estatales en coordinación con el gobierno federal de movilizar a la población. Y quiero reiterar que la Presidencia de la República reconoce de esta acción rápida, decidida, en esta nueva cultura de prevención que ha ido arraigando en el país y que evitó muchísimas muertes. Dos, a tu otra pregunta, bueno, seguramente hablas de un problema mucho más grande, que es evidente que con hechos como estos hay que repensar, y la línea de reubicar población, de trabajar para una mejor capacidad de resistencia de las comunidades o de las poblaciones a meteoros o características como estas. Carlos. Sí, Rubén, yo quisiera preguntarte que por el castigo del huracán San o de la tormenta, si se tiene contemplada la ayuda internacional una vez hechos los recuentos, eso por una parte. Por la otra parte, si nos pudieras dar el grado de afectación a cultivos, porque pues se ha hablado, sí, efectivamente, de daños a las personas, pero los cultivos, ¿cuál es la afectación? Y dos, la Secretaría de Salud, ¿cómo se implementará para poder prevenir brotes de epidemias? Gracias. Sí, consideramos que estamos en capacidad, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, de hacer frente a esta situación, pero desde luego si hay ofrecimientos de ayuda internacional serán bien recibidos. Nosotros nos hemos solidarizado con otros países y aceptamos la solidaridad si esta tiene lugar. Dos, que de manera puntual tengo el reporte de ayer de la Coordinación General de Protección Civil de 12,000 hectáreas afectadas en la zona de Veracruz. La dimensión de la afectación de la zona de Chiapas está todavía por determinar, porque hay zonas en las que todavía no se ha podido llegar por la presencia del meteoro, y con mucho gusto en el momento en que esta está se les habrá de proporcionar. Sí, Sonia. Quiero saber si el nivel de emergencia ya puede considerarse que está a punto de superarse, o todavía continúa y por lo tanto habrá de postergarse algunos días más el inicio del proceso de restauración, de recuperación de todo lo que significa reconstrucción. La situación de emergencia continúa. El Meteorológico Nacional anuncia la posibilidad de nuevas lluvias en la zona, y con esto la posibilidad del desbordamiento de otros ríos. Hay que estar alertas, no hay que bajar la guardia en ese sentido, y en la medida en que se vaya, las condiciones climatológicas cambien, irá entrando el proceso de reconstrucción, pero en este momento sigue siendo la prioridad la defensa de la vida, la defensa de las personas, su integridad sigue siendo el punto número uno en toda la región afectada por Stan. La otra pregunta, ¿sí hay hay abasto suficiente para atender con alimentos, con medicamentos, con cobijas? ¿Los albergues suficientes sí están en esa capacidad? Definitivamente sí, para este momento y en esta circunstancia. Si se agravara la situación, seguramente habrá que poner más albergues para hacer frente a la situación. Por el momento está atendiéndose a toda la población. Hay un puente aéreo, como ya lo señalaba Carlos, para estar transportando hacia las zonas alimentos, cobijas, agua potable, y hay una capacidad de respuesta para hacer frente a cualquier circunstancia en este momento. ¿Sí? ¿Perdón? Está Julio Frenk, que estuvo ayer, hoy está con el presidente en la zona. Es algo que deberemos de atender de manera definitiva. La experiencia que tiene la Secretaría de Salud es muy grande en este campo, y esperamos que no haya ningún problema relacionado con posibles epidemias una vez que ha pasado este desastre. Carlos, mil gracias. Por el contrario.
Si tienen otras preguntas de otros, yo les paso al rato pues el último reporte. Pues si sumaras aquí, lo podrías hacer. No tengo la suma. Y gracias. Sí. A ver, nomás quisiera antes de comenzar los otros para precisar por cualquier cosa, hoy a la mañana, nada más muy rápido la agenda para que ustedes tengan eso en cuenta por cualquier cosa, ¿no? Ya hay unos elementos que ustedes ya saben, pero simplemente decir que hoy en la mañana el señor presidente tenía dos intervenciones en la radio a una estación de Chiapas para evaluar la gira del día de ayer y una cadena nacional hoy en la mañana también. Y después de eso, hoy el presidente a las 9 de la mañana estará en el Museo Nacional de Antropología para encabezar la entrega del Premio Nacional de Vivienda 2005. Este es un reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones y empresas de la construcción que contribuyen al desarrollo de la vivienda. Este año participan 58 desarrolladores con más de 20,000 viviendas en 22 estados del país en beneficio de la población de 52 municipios. A las 10:30 de la mañana el presidente entonces inicia su viaje hacia Veracruz, donde visitará uno de los albergues en el municipio de Coatzamaloapan. Una vez que haga esto, por helicóptero se trasladará a Oaxaca y hacia la 1:30 estará el presidente también en un albergue de ese lugar. En ambos casos está contemplado, tanto en Veracruz como en Oaxaca, que el presidente de la República se reúna con los gobernadores y también con los titulares de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, de Comunicaciones y Transportes, de Sedesol, de Salud y Protección Civil, que acompañan al señor presidente con el objeto de evaluar los daños, definir las estrategias de trabajo en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y también con el conjunto de la sociedad. El presidente ha girado instrucciones, como ustedes ya saben, para asegurar el abasto de agua potable, alimentos, medicinas, restablecer cuanto antes los servicios de energía eléctrica en aquellas zonas donde fue afectado el servicio, también la reparación de las carreteras para de manera inmediata que se reinicie el tráfico por ellas, evitar cualquier brote epidemiológico, así como garantizar la seguridad. El señor presidente estará regresando a la ciudad a las 17:45 de la tarde del día de hoy. Gracias, señor. Respecto a esta información que generan los legisladores sobre el presunto beneficio que recibe el hijo mayor de la señora Marta Sahagún al adquirir viviendas del IPAB en 3,000 pesos, ¿qué postura fija la Presidencia de la República ante este, al parecer, beneficio a los hijos de los poderosos en este país? Sí. El gobierno de la República es absolutamente respetuoso de los otros poderes. Si hay alguna materia real que perseguir, más allá de las especulaciones, pues serán las autoridades judiciales que tendrán que hacerse cargo de la cosa, y para este gobierno no hay distinción de personas. Cualquier sujeto es sujeto de la ley. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. Ayer el presidente comentaba que no se iba a caer en errores recurrentes del pasado en el manejo del excedente del precio del petróleo. Yo quisiera preguntarte si tienes más información sobre esto, a cuánto asciende lo que se ha obtenido de más por la venta del petróleo, si hay obras ya a las que se está destinando este recurso, o si están ya proyectadas obras hacia 2006, con base en los precios que ha tenido el petróleo en estos últimos meses. Héctor, me remitiría en su caso entonces con exactitud a la comparecencia del día de ayer del secretario de Hacienda, Francisco Gil, que detalló de manera precisa cómo se reparte el excedente e hizo proyecciones para este año. Y no abundaría más sobre la información, remitiría la información que proporcionó el secretario de Hacienda el día de ayer. Vivian. Rubén, buenos días.
Volviendo un poquito a la pregunta anterior de este informe que acaba de dar la comisión que investiga a los hijos de Marta Sagún, a mí me llama la atención porque ya están dando datos muy precisos, incluso hablaban de que son 1,700 casas y que cada una las vendieron en 3,000 pesos. Y que bueno, están esperando el informe que va a dar el IPAC. O sea, me llama la atención que ya están dando datos muy precisos. Y bueno, mi otra pregunta es, ayer Roberto Madrazo declaró que hay una alianza entre el Bester Gordillo y el presidente para descarrilar al PRI y afectarlo rumbo al 2006. También me gustaría saber qué opinión tiene la presidencia. Sobre la primera pregunta no respondería más de lo que ya respondí. Esa es la posición de la presidencia, la que acabo de señalar. Y respecto a la otra, la presidencia de la República jamás habrá de intervenir en el proceso electoral, menos en los procesos internos de los partidos, y no va a responder a ningún comentario de ningún precandidato en el marco de su estrategia electoral. Jorge Armando. Pero sobre este punto, ¿le parece válido a la presidencia que se le hagan acusaciones al presidente Fox sin que se presenten pruebas? Las está haciendo Roberto Madrazo en cuanto a esta interferencia supuesta del presidente hacia el PRI, pero no presenta pruebas. ¿Le parece válido que se hagan ese tipo de señalamientos? La crisis interna de los partidos es responsabilidad de los propios partidos y no emitiría mayor comentario. Volviendo a la pregunta sobre los hijos de la señora Marta, sobre lo que da a conocer ayer la Comisión Legislativa Investigadora, entonces debemos entender por la respuesta que nos dio, es que la presidencia considera que son aún especulaciones, aunque ya están dando datos concretos. La presidencia respeta a los otros poderes y esperamos, pues, como ya dije, que si hay materia que perseguir, que vaya a las instancias judiciales que corresponde juzgar y que éstas decidan. Y nosotros habremos de respetar, como estamos abiertos a que la ley se aplique y se respete cualquiera que sea el ciudadano. Carlos. Sí, es verdad de que se está estudiando la posibilidad de darle a Santiago Krill una embajada en Europa por parte de la Presidencia de la República. De manera definitiva desmiento esa versión, igual que desmiento otra versión de un periódico hoy que dicen que me reuní yo con Nahum Acosta. No me reuní con Nahum Acosta. Son especulaciones, como hay muchas especulaciones, por desgracia, todavía en la prensa nacional, y no se confrontan las fuentes y no se confronta la información. Por otro lado, también el Colegio de Bachilleres ya solicita la intervención del gobierno federal, concretamente el presidente Fox y el señor Abascal. ¿Ya hay alguna postura al respecto sobre esta...? Hay un seguimiento preciso de lo que ocurre con la huelga del Colegio de Bachilleres. Las negociaciones han estado a cargo de la Secretaría del Trabajo. Anotamos esta petición y solicitud que hace el sindicato de que intervenga también la Secretaría de Gobernación, y seguramente esto habrá de ocurrir para facilitar la negociación. Es una huelga que se ha prolongado casi 1 mes y medio y que no tiene ningún objeto que los estudiantes del sistema del Colegio de Bachilleres no estén recibiendo la educación a la que tienen derecho. Sí. Sí, señor, para preguntarle, básicamente ayer Santiago Krill y Felipe Calderón presentaron ante la Comisión de Elecciones del PAN 2 recursos para impugnar las elecciones internas del pasado 2 de octubre. Denunciaron, entre otras prácticas, casillas zapato, acarreo, compra de votos, reparto de despensas. Quiero preguntarle, ¿no siente usted que se está empañando el proceso interno del PAN? ¿No se está llevando a una situación de ilegalidad al presentar los 2 principales candidatos estas quejas? Gracias. Pues habría que preguntarle al PAN. La Presidencia de la República no va a intervenir en los procesos electorales. Mil gracias, nos vemos mañana. Hasta luego. Buenos días. Gráfica, entonces, que va a llegar a la
días. Vénganse acá conmigo. Hoy el presidente de la República tiene a las 8 de la mañana ha citado una reunión de emergencia con motivo de los daños causados por el huracán Stan. En esta reunión de emergencia que comenzará a las 8, por eso terminaremos la conferencia a las 8, estará el licenciado Carlos Abascal, secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el general Gerardo Clemente Ricardo Vega, estará también el secretario de Marina, el almirante Marco Antonio Peirot, estará la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez, estará el secretario de Salud, Julio Frenk, estará el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, estará el arquitecto Jorge Fernández Varela, subsecretario de Infraestructura, la licenciada Mari Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil, y estará también el ingeniero Omar Ortiz Ramírez, director de supervisión de los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también estaré presente yo. Y hoy he invitado al doctor Roberto Tapia, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, y al doctor Óscar Velázquez Monroy, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que nos planteen lo que está haciendo la Secretaría de Salud en la zona afectada por el huracán Stan. Por favor. Muchas gracias, Rubén. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Pues antes que nada comentarles que traemos un operativo muy amplio que abarca varios estados del país, en Chiapas, obviamente en donde estamos más concentrados, en Veracruz, en Oaxaca y en menor medida en Puebla y Tabasco. La dimensión del operativo es que estamos trabajando en 151 municipios, traemos 373 unidades funcionando. En estos días solo se nos afectaron 35 unidades. Estamos atendiendo junto con el Ejército y las Fuerzas Armadas en general y en coordinación con los servicios estatales de salud en 296 albergues y por lo tanto dándole cobijo a más de 30,000 personas, en concreto el censo hasta anoche era de 30,566. En estos municipios se ha aprovechado la infraestructura que tiene la Secretaría de Salud e IMSS Oportunidades y están participando 4,300 personas que están auxiliándonos en los servicios que detallaré más adelante. Se han constituido 402 brigadas y hasta ahorita podemos decir que estamos realmente en atención y afortunadamente en la zona de Chiapas, como ya habíamos anticipado que podríamos tener un incremento en la intensidad de la precipitación pluvial, no de la magnitud que se tuvo, pero nos permitió estar ahí desde hace 2 semanas y a pesar de los problemas de comunicación logramos hacer lo que denominamos la siembra de brigadas en los municipios, sobre todo en los 18 municipios más afectados, que nos ha permitido no solo tener el recurso humano, sino incluso garantizar el abasto de medicamentos e insumos desde la parte médica. ¿En dónde estamos y qué acciones estamos concretando? Estamos trabajando en 4 escenarios. Todo lo que son los refugios temporales, ahí estamos garantizando obviamente la atención médica y detallaré la vigilancia epidemiológica que es clave en estos casos. Hemos instalado ya módulos de atención médica, es decir, módulos fuera de nuestras unidades de salud, son servicios extramuros para llegar a donde está la población necesitada. Obviamente nuestras unidades están totalmente las habilitadas, como ya dije, no tuvimos daños en la infraestructura y obviamente con un trabajo comunitario muy intenso. ¿En dónde se concentran nuestras actividades? Son en atención médica, es universal, en este caso todas las unidades del sector están operando de manera gratuita, 24 horas, tenemos suficiente abasto de medicamentos, solo en el estado de Chiapas tenemos ya ahorita una reserva de más de 30 toneladas de medicamentos que, como ya dije, logramos colocar a tiempo en las comunidades más alejadas. Y les aviso que a partir de mañana iniciamos la vacunación, la que iniciaremos normalmente en la Semana de Salud, la estamos iniciando en los albergues y comunidades de riesgo para poder adelantarnos y proteger a la población a través de la aplicación de vacunas. También estamos otorgando atención psicológica y algo muy importante es nuestra vigilancia epidemiológica. Estamos en alerta epidemiológica. Las condiciones
que prevalecen nos colocan en la necesidad de estar muy atentos en riesgos muy puntuales, como son las enfermedades infecciosas. También tenemos riesgo sobre todo de infecciones por hongos en la piel, incluso infecciones en los ojos, conjuntivitis, enfermedades diarreicas y parasitarias y riesgos de incluso accidentes menores. Por lo tanto, estamos muy atentos y aquí el secreto es estar vigilando, actuando y detectando con oportunidad. También estamos garantizando, y este es un mensaje importante para la población y recomendación de la Secretaría de Salud, el cuidar el consumo de agua y alimentos. En los albergues, junto con la Comisión Nacional del Agua, estamos garantizando el consumo de agua de calidad, pero también insistimos a la población que están en sus viviendas, dado los problemas tanto de suministro de energía eléctrica como incluso de abasto de agua, el que consuman o agua embotellada que se está distribuyendo, o si hacen uso del agua corriente, tengan mucho cuidado, con posibilidad de que si las pueden hervir es lo adecuado, pero también estamos distribuyendo unos frasquitos que se denominan de plata coloidal, que permite con un frasco garantizar el consumo de más de 1.800 litros en una vivienda. Así es que estamos garantizando el consumo de agua y una recomendación a las viviendas también, que aquellos productos que requerirían de refrigeración y que ya llevan días sin refrigeración no los consuman y que mejor utilicen productos que hayan tenido una conservación garantizada. Estamos obviamente trabajando en el control anticipado. Para nosotros en la Secretaría de Salud, en el sector, nosotros tenemos que intervenir hoy de manera muy intensa porque tendremos que trabajar en los próximos 3 meses para evitar complicaciones post-fenómeno, que son básicamente dengue y paludismo, este último sobre todo en el estado de Oaxaca. Obviamente el trabajo en las comunidades es muy intenso con las brigadas que ya comenté y les puedo decir que afortunadamente el servicio meteorológico que anticipaba estas precipitaciones nos permitió a la Secretaría, y ya decíamos desde el principio de año que íbamos a tener un 40% más de riesgo sanitario en la zona del sur-sureste del país. Lamentablemente anticipamos, no de la magnitud como ya dije, pero nos permitió estar presentes y sin duda esta alerta epidemiológica y sanitaria nos exige estar ahí, atentos, vigilantes y atendiendo a la población en albergues y en las unidades médicas y en las comunidades. A sus órdenes y muchas gracias. Carmen. Gracias, buenos días. De acuerdo con lo que nos reporta, pues estaría llegando la protección, la ayuda a la mayoría de las personas afectadas. Sin embargo, vemos que hay comunidades que están aisladas, inclusive no solo de la situación sanitaria, sino hasta de alimentos y de albergues y demás. Entonces, sí me gustaría que nos reportara más o menos en qué zonas todavía no se brinda esta ayuda y en qué momento podría llegar. Y si, además de que está en alerta epidemiológica, hay zonas particulares, algunas comunidades en particular, donde ustedes pudieran tener la idea de que se pudiera desarrollar alguna afectación sanitaria. Mire, no solo son los aislados, para nosotros el hecho de que la población esté en albergues ya se nos convierte en una zona de atención. Entonces hablemos inclusive de la población misma que está albergada. Necesitamos tener un sistema de atención de vigilancia epidemiológica, es decir, estar atentos a cualquier padecimiento, enfermedad que se empiece a presentar en la población. Tenemos ahí servicios médicos 24 horas, además de estar vigilando las condiciones sanitarias del albergue. Nos vamos hacia el otro extremo, que serían las poblaciones aisladas. En las poblaciones aisladas, usted lo apunta muy bien, es el hecho de poder garantizar, verificar que estén en condiciones adecuadas y es un riesgo distinto. En el estado de Chiapas, por ejemplo, en las zonas que están más hacia el lado de la costa, es en donde tenemos afortunadamente, especifican 49 brigadas que se diseñaron para poder accesar esas zonas más distantes. Están teniendo dificultades de acceso, obviamente, pero no necesitamos, dado su entrenamiento de vehículos, sino que se hace a través de semovientes o incluso caminando con distancias de 4 u 8 horas, para tratar de llegar a esos puntos. No le tengo una cifra específica de cuántas comunidades tenemos, lo podremos averiguar sin lugar a duda,
pero lo que nos interesa ahí es llegar, garantizar, por ejemplo, sus condiciones sanitarias, otorgar la atención médica debida y, además, anticipar el camino para poder otorgarle otro tipo de insumos. Y obviamente con el puente aéreo que se estableció desde anoche, pues nos va a garantizar el que, en cuanto las condiciones los permitan, a través de los puentes aéreos específicos, llegar a esos sitios. Como dengue y demás hasta este momento. En la zona es una zona de riesgo, por eso estábamos trabajando ahí desde antes. Afortunadamente ahorita, dado el desastre, incluso se llevan hasta los criaderos del mosco. Lo que tenemos que trabajar ahorita es en anticipar que las condiciones, por ejemplo, de todos estos depósitos que se han llevado en el arrastre del agua, no se genere la posibilidad de crianza de los moscos, y por lo tanto hay que trabajar ahora muy intensamente en la limpieza, en el saneamiento básico, trabajar mucho con la comunidad para que nos ayuden casa a casa, cuidando que sus condiciones inmediatas las podamos recuperar a la brevedad posible. Por eso decía que para salud es ahorita la emergencia, pero también la postemergencia en la que tenemos que trabajar intensamente. El sistema de vigilancia no nos está informando de ninguna expresión distinta a la que esperaríamos. Por ejemplo, un 26% de los casos que ahorita de consulta que estamos dando en los albergues son infecciones respiratorias, las que sabemos que son en el rango de la normalidad en estos fenómenos, porque obviamente las personas se mojan, están descubiertas y por lo tanto tienen riesgo de tener resfriados y algún problema viral sobre todo. Segundo caso son los problemas en piel y sobre todo por hongos, que se da mucho porque las personas permanecieron mucho tiempo con su piel húmeda y las condiciones se propician. Y el otro caso son las infecciones oculares, que podríamos anticipar que tendríamos que tener una acción muy concreta. Tengo entendido que la Secretaría de Salud da el número de decesos que hasta el momento se han registrado. ¿Cuántos son y en cada uno de los estados que han sido afectados? Gracias. Sí, la Secretaría de Salud no tenemos esa atribución, la hace directamente el Ministerio Público de cada estado y nosotros no tenemos tenemos el dato, pero no tenemos la certificación, porque aquí es muy importante diferenciar el deceso atribuido al fenómeno y pues los decesos que estaban, vamos a decir, no programados, pero digamos que se dan habitualmente, por ejemplo, las personas, adultos mayores o accidentes. Entonces hacen esa distinción, pero eso lo hace el Ministerio Público directamente. No le tengo aquí los datos porque dejamos justamente a que sea el Ministerio Público de cada estado el que certifique las defunciones correspondientes. Guadalupe. Gracias, buenos días. A mí me gustaría saber si nos pueden confirmar si efectivamente ya ingresó algo de ayuda a las zonas afectadas y si en esta ayuda que pudiera haber ingresado, ¿cómo le van a hacer ustedes, cómo le va a hacer la Secretaría de Salud particularmente para llegar a las zonas que hasta este momento permanecen incomunicadas? Gracias. La Secretaría de Salud, junto con el resto de las instituciones, sobre todo con IMSS Oportunidades en estas zonas rurales, tenemos una distribución descentralizada tanto de la Federación al Estado como del Estado hacia una estructura que le denominamos jurisdiccionales, que es en los municipios. Entonces nosotros tenemos módulos operativos cotidianos para otorgar los servicios. Esos módulos están ahí permanentemente, esas clínicas, centros de salud. Por lo tanto, ese personal ahorita está ya trabajando y nos permite tener esa capacidad de respuesta a pesar de los problemas de comunicación. ¿Dónde estamos en este momento? Como ya les decía, como estuvimos en la zona con anticipación, logramos colocar recursos humanos adicionales y medicamentos e insumos para su trabajo. Eso nos permite, ahorita con un periodo aproximado de 2 semanas, ese es el cálculo de reserva, que nos permite estar operativos y sin ningún problema de abasto. Ya estamos tomando ahorita las medidas para ir acercando, tenemos ya todo nuestro equipo adicional y insumos adicionales hasta los puntos más cercanos para que en cuanto se restablezcan los puentes, además tenemos aquí en la Ciudad de México, participamos del puente aéreo que ha
que monta la Secretaría de la Defensa, somos un grupo prioritario para incrementar el acceso de los insumos. Guerrero y en la zona del Pacífico. Sí, estamos, es un operativo muy amplio, dadas las condiciones y el recorrido que tuvo Stan, nos lleva a estar trabajando en los estados principalmente de Chiapas, es donde tenemos el operativo más grande, en el sur, ayer donde estuvo el señor presidente, esa es la zona que estamos también operando, junto con los servicios de salud de los estados, que tenemos una coordinación muy intensa con Protección Civil. El tercer estado en prioridad, digamos, de presencia es en Oaxaca, y estamos también con cierta presencia en los estados de Puebla, en municipios que se han considerado dañados, y en menor medida en el estado de Hidalgo. Son el operativo, les decía, que estamos trabajando en 151 municipios. En Guerrero estamos nosotros ahorita trasladando nuestras brigadas para hacer el diagnóstico junto con el estado, pero la prioridad estaba en Oaxaca y ahora estaremos en las próximas 24 horas entrando en Guerrero. Gracias, buenos días. Solamente preguntar si el hospital de Tapachula ya está operando al 100% o cuándo estaría listo ya. Bueno, como ustedes saben, en la ciudad de Tapachula, el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una capacidad de 140 camas, se inundó, por lo tanto se tuvo que desalojar. Ya están en proceso de recuperar, afortunadamente no tuvo hasta ahorita el diagnóstico daños estructurales, es básicamente el que tuvo consecuencias de inundación, y esperamos que en las próximas 72 horas esté en posibilidad de reanudar su operativo. Esta es una estimación muy preliminar, obviamente tendrán que verificar todas las condiciones de seguridad para que los pacientes puedan reingresar, no por la infraestructura física, sino por las condiciones sanitarias que tenemos que garantizar en el hospital, y esto obviamente lo determinarán las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Arturo Reinaldo. Sí, muy buenos días. Preguntarle, hay informaciones que señalan que hay brotes ya, por ejemplo, de hepatitis en esta zona de alto riesgo de Chiapas. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Miren, la hepatitis es un padecimiento que se presenta en este tipo de circunstancias. La hepatitis es una enfermedad que tiene un periodo de gestación, llamamos de incubación, de 2 a 2.5 semanas. Así es que es habitual que tengamos casos de hepatitis en lo cotidiano, y aquí estamos muy atentos. Si tenemos ahorita la presencia de casos de hepatitis en los albergues, obviamente los detectamos y aplicamos el cerco inmediatamente alrededor de las personas que están en el albergue. Hasta ahorita no tenemos notificación de un brote como tal, pero si tuviéramos casos son infectados antes del evento. Por eso es que vamos a iniciar de inmediato, incluso el secretario de Salud, Julio Frenk, ha iniciado ya una compra anticipada y emergente de vacuna de hepatitis A, para que estemos a mediados de la semana entrante iniciando una vacunación específica contra hepatitis A. Como mencioné antes, mañana estaremos adelantando nuestras actividades de vacunación, sobre todo para el caso de influenza, que es el centro de nuestra semana de vacunación y que es uno de los padecimientos dentro de las infecciones respiratorias que podríamos anticipar a través de la vacunación. Sí, gracias, buenos días. El número de brigadistas que van a participar en esta campaña y pues cómo harán para que fluya más rápida la ayuda a los damnificados. Bueno, en términos de recursos humanos que tenemos y como ya explicaba, la organización que tiene la Secretaría en los estados, los servicios estatales de salud, somos una institución muy descentralizada. Nosotros operamos con células operativas en las clínicas de salud, en los centros de salud, así es que estamos en los sitios más distantes y a pesar de los problemas de incomunicación nos permite operar. Nuestro reto ahorita, como ya decía, es que este abasto que garantizamos desde antes a las unidades, que es un abasto que nos va a durar bien 2 semanas, tenemos que empezar a trabajar para llegar con insumos adicionales. El número de recursos humanos que están ahorita trabajando en todos estos 151 municipios es exactamente la cifra de 4.361. Y tenemos 402 brigadas. Las brigadas son aproximadamente entre 2 y 3 personas, muchas de ellas
que se recorren a pie y que están llegando a los sitios más distantes, porque lamentablemente en ocasiones pues no podemos llegar con vehículos o con semovientes y tienen que trasladarse caminando por horas bastante. Aquí, si me aprovecho para la oportunidad de hacer un reconocimiento a todo ese personal de salud que a pesar de también a veces ser damnificado porque viven en la zona, pues dejan a un lado sus necesidades de apoyo familiar por su compromiso institucional. Como les decía, tenemos que suspender ahora, y lo que les propongo es lo siguiente. Me acaba de hablar el señor presidente, por eso salí, para que les informe que él ha tomado la decisión de viernes, sábado, me pide el señor presidente que les informe que él ha tomado la decisión ahora de que viernes, sábado y domingo estará todo el tiempo en la zona, supervisando en directo las acciones de ayuda a la población. En este momento va a comenzar el gabinete de emergencia. Todo lo que les propongo es que a las 8:40 nos volviéramos a ver aquí con todos los resultados ya del gabinete de seguridad al cual voy a asistir y pudiéramos ofrecerles la información de último momento en el marco de esta reunión extraordinaria. Y ahorita terminaríamos la sesión agradeciendo a Roberto y a Óscar su presencia, y yo los veo a ustedes aquí a las 8:40 para informar los resultados de la reunión y información adicional que tenemos sobre el caso, ¿no? Y ya confirmar que el presidente viernes, sábado y domingo estará en la región, en la zona del desastre de manera permanente, ¿sí? Regresó a las 8:40. Bueno, voy a plantear algunos puntos de la reunión y si quieren después abrimos algunas preguntas. En esta reunión de emergencia citada por el señor presidente para tratar el asunto de los efectos del huracán Stan, estuvieron presentes el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de Defensa, la secretaria de Desarrollo Social, el secretario de Salud, el secretario, también estuvo, Carmen Segura, de Protección Civil, el general Tamayo, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Un primer punto, el reporte meteorológico señala que seguirá lloviendo de manera muy intensa todavía el día de hoy, por lo cual se convierte y sigue siendo prioridad la protección de la vida, la protección de las personas. Es muy posible que mañana empiece a disminuir el nivel de la lluvia y probablemente hacia el martes esta pudiera ceder, pero el día de hoy pues seguirá teniendo altos niveles de intensidad e irá disminuyendo a partir de mañana. Segundo, el señor presidente dio instrucciones al secretario de Gobernación de reforzar la estructura de coordinación de la mesa central que ha estado funcionando en la Secretaría de Gobernación con todas las dependencias involucradas de parte del gobierno federal, a redoblar el esfuerzo de coordinación de toda la acción del gobierno federal. El presidente instruyó al secretario para que en esa mesa tengan solución todos los problemas que se puedan presentar para hacer frente al impacto pues de este huracán. El tercer punto, el presidente de la República mantuvo contacto, ha mantenido en contacto, pero ayer en la noche hizo un recuento con todos los gobernadores de los estados afectados para evaluar al fin del día de ayer la situación y actuar en consecuencia. El presidente, un cuarto punto, instruyó a la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez, para que se traslade estos días a
a estar presente en el estado de Chiapas para que ella sea la coordinadora de la acción del gobierno federal en ese estado. Instruyó al almirante Peirot para que él tome esta coordinación en el estado de Veracruz, instruyó al secretario de Salud, Julio Frenk, para que haga lo mismo en el estado de Puebla, y a Xóchitl Gálvez para que sea la coordinadora de los esfuerzos federales en los estados de Oaxaca e Hidalgo. En particular, el señor presidente dio 2 instrucciones a estos secretarios que estarán trasladándose el día de hoy a las zonas y estar ahí con presencia física todo el tiempo. Por un lado, coordinar toda la acción del gobierno federal en apoyo a los estados, y segundo, verificar con absoluta certeza la información que se genera en las zonas para evitar cualquier tipo de especulación. Y se trata de ni de esconder ninguna información, pero tampoco especular con falsos datos sobre lo que ocurre. La seriedad es de lo que ahí está aconteciendo es muy alta, entonces requiere un alto nivel de objetividad para poder responder de manera precisa a las cosas, sino el que haya una danza de números no confrontados, sino verificados sobre el campo y la realidad. Un quinto punto, el señor presidente se iniciará a las 15 horas del día de hoy viaje hacia la región de Chiapas, aterrizará en Tapachula y desde ahí de inmediato se trasladará a Huixtla. Se está valorando las condiciones del clima para ver si puede viajar en el helicóptero o tendrá que ser un desplazamiento por tierra, y pernoctará en ese lugar para él en directo estar coordinando la acción que realiza el gobierno federal en esa zona. El día de mañana seguirá en el estado de Chiapas y estará recibiendo al Usumacinta, que estará llegando a Puerto Madero a eso de las 11 de la mañana con un cargamento de cerca de 2,000 toneladas, donde van vehículos todoterreno, van transporte anfibio, van lanchas, van brigadas médicas, van equipos de todo tipo para estas circunstancias, además de alimentos, cobertores, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estará ese día en el estado de Veracruz y probablemente al día siguiente en Oaxaca, pero esos detalles de la agenda se están trabajando en este momento y en su momento yo se los voy a proporcionar. Lo que es absolutamente cierto, pues, es que a las 3 de la tarde de hoy va hacia el estado de Chiapas y pernoctará en Huixtla. El presidente también ordenó al secretario de Salud que se haga todo lo que sea necesario, que no hay ningún impedimento en términos de recursos y de personal, que traslade el personal de los otros estados de la República para evitar cualquier brote de una epidemia en la región. Y también el señor presidente habló con el secretario de Hacienda para ordenarle que fluyan con rapidez todos los recursos que sean necesarios y se requieran para esta acción de emergencia. También el señor presidente planteó la necesidad, pues, de trabajar en una lógica muy clara de reconstrucción que tendría básicamente tres etapas, una vez que amaine el temporal, y que comenzaría con una primera etapa que es restablecer de inmediato, y giró instrucciones al responsable de la Comisión Nacional del Agua y a Elías Ayub de la Comisión Federal de Electricidad para que de inmediato, como una primera tarea, se restablezcan los sistemas de agua potable en aquellas ciudades donde el sistema se colapsó, se restablezca el servicio eléctrico en las comunidades donde se ha suspendido por protección de la misma población para evitar que cualquier tipo de electrocución por
están mojadas las casas y se pueda aprender, pero que haya una atención muy precisa y se vaya restableciendo el sistema una vez que se vaya generando las condiciones en el lugar para que vuelva la electricidad. Segunda etapa, que es simultánea, pero el restablecer las comunicaciones, inmediatamente empezar a trabajar en las carreteras y en los puentes, o encontrar desviaciones que permitan restablecer todas las comunicaciones mientras hay proceso de reconstrucción de todos los puentes afectados. Y una tercera etapa, pues todo lo que tenga que ver con la construcción de nuevas viviendas, con la reposición de infraestructura en las ciudades y en las pequeñas poblaciones, lo que tenga que ver con el restablecimiento de las zonas de cultivo, con las posibilidades de los pequeños negocios de las familias, y que eso de inmediato se comience a operar en estos 3 niveles. Como ustedes saben, el día de ayer por la tarde se pudo ya instalar el puente aéreo con la entrada de 2 C-130, de 2 aviones Hércules a Tapachula, con carga de alimentos y agua, medicinas por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, y sigue llegando estos insumos. Eso es básicamente lo que puedo informar de la reunión de hoy, y con mucho gusto, si hubiera alguna pregunta y yo pueda contestar de inmediato, lo haré. Arturo. Rubén, buenos días. Varias cuestiones. Número 1. ¿Ha contemplado el gobierno mexicano solicitar ayuda adicional a las autoridades de Estados Unidos? Concretamente me refiero al envío de soldados de Estados Unidos a la región afectada. No está contemplado en este momento. La expresión de la solidaridad de los Estados Unidos ha sido con un donativo de $50,000 de la Embajada de los Estados Unidos hacia la Cruz Roja. En este momento se considera que hay una capacidad suficiente no solo de hacer frente a las circunstancias en la zona, sino también tener esta capacidad de ayuda al caso de Guatemala y El Salvador. Ahorita la Armada de México va a hacer una intervención en Guatemala, más la ayuda que se está mandando a El Salvador. Un problema que estamos teniendo y que se reconocía en este gabinete, que hay presencia de miles de elementos del ejército, de miles de elementos de la Armada, de brigadas de salud, etcétera, pero en los medios de comunicación no se está viendo esta acción. Hay un problema de comunicación de nuestra parte que hay que reconocer seguramente, porque no está saliendo en los medios toda esta ayuda, todo el ejército desplazado en la región, la acción misma de la Armada, y en este momento pues se está actuando con contundencia en la región a través de toda la acción del gobierno federal, y no está contemplado el solicitar ayuda a nadie en este momento. Y si nos pudieras dar más detalles, Rubén, en torno a, por ejemplo, dónde va a pernoctar el presidente, en alguna zona militar, en fin, Todavía solo puedo confirmar que va a pernoctar en Huixtla y ahorita en Chiapas, en el estado de Chiapas, y en este momento se está estructurando la agenda para ver las cuestiones logísticas. El presidente dio instrucciones al general Tamayo que él quiere pernoctar esta noche en Huixtla. Sale a las 3 de la tarde de hoy, eso sí puedo confirmar, pues hacia Tapachula de la Ciudad de México, y se van a dar las condiciones de logística para que estas cosas puedan suceder. En su momento, cuando esté terminada la agenda, yo les hago llegar a la sala de prensa. Se está trabajando en ella en este momento. Sí. Rubén, ¿cuántos recursos financieros se calculan que van a necesitar para esta situación? Como no está contemplado, no se sabe. Ustedes saben bien que el Fonden tiene 2 fondos, un fondo que opera muy rápido en
en ayuda material, no monetaria, que tiene que ver con cuando se declara la situación de emergencia, con alimentos, con cobertores, con este tipo de consideraciones, y un segundo fondo, que es el gran fondo de Fonden, que tiene que ver con la valoración que se haga del impacto de los daños sufridos en las regiones. Habrá que primero hacer la evaluación del impacto causado por este meteoro en esas zonas y después poder determinar una cantidad de los recursos federales que tendrán que llegar a la zona. La instrucción del señor presidente es que todo lo que sea necesario debe de llegar, y giró instrucciones al señor secretario de Hacienda, que hoy se encontraba en una reunión internacional en Nueva York, pero habló con él para dar esta instrucción. Leira. Rubén, muy buenos días. El gobierno federal está consciente de que aún no se puede hacer evaluación acerca de lo que pasa con muchas comunidades porque no se ha llegado a esas zonas, o sea, todavía no saben la magnitud de los daños debido a que hay muchas zonas totalmente incomunicadas acerca de eso. Y dos, en una parte más logística, si el presidente irá acompañado de prensa o llegará todo aquí a Los Pinos. Gracias. Hay una conciencia absoluta de eso, por eso también la Presidencia de la República haría una petición a los medios de comunicación de que manejen información verificable, exacta, que no se especule sobre los números, que todo dato que se dé esté corroborado con la realidad. Por eso también, como ya decía, uno de los orientaciones, señalamientos del presidente a los secretarios es que puedan obtener una información objetiva, precisa, del impacto en vidas, en daños materiales en la región, que será una de las tareas que tendrán que hacer los secretarios. Sí está contemplado que ustedes acompañen al presidente, tendremos algunos problemas logísticos porque en la zona habrá que moverse en helicópteros, ustedes saben este problema que tenemos. De hecho, se está concentrando en este momento más equipo, tanto la Marina como el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, para en la medida en que se vayan despejando las condiciones, puedan estar entrando los aviones, los helicópteros sobre la zona. El presidente señaló que hay que tener un cuidado especial por la seguridad de los pilotos y del personal de la Fuerza Aérea y del Ejército, pero que también es necesario, en el marco del riesgo calculado, jugar riesgos, garantizando la seguridad de los funcionarios. Carmen. Gracias, Rubén. Además del presidente, dado que también se van a trasladar los secretarios que ya mencionaste a estas zonas, ¿también irán acompañados de prensa y en qué momento se van a ubicar en las zonas? Sí, se les pidió a los secretarios, en particular, que se desplazarán a estos estados el día de hoy, que ellos mismos citaran o invitaran a la prensa para que los acompañe en esas y pueda informar de la acción que está haciendo el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales en esos estados, y el presidente dio orientación para que esto ocurra, también para que la prensa pudiera acompañar a la Armada de México y a la Fuerza Aérea Mexicana en las acciones que se harán en territorio. Sabemos, y ha habido una petición particular de medios electrónicos, de que ellos mismos no están pudiendo llegar a la zona y que en la medida en que entre pues el Ejército y la Armada de México pudiera ser acompañada por prensa para que podamos tener un mecanismo de información fluido hacia la sociedad. Toño. Esto me lleva a una pregunta obligada, Rubén. Si la emergencia se prolonga, ¿esto afectaría el viaje del presidente a España? Estamos considerando esa posibilidad. Habrá de evaluarse el propio lunes cómo están las condiciones y, en razón de eso, considerar si el presidente mantiene el viaje o no. Sara. Sí, Rubén. Hablabas de que están fluyendo muchos números que no son verificados. Por ejemplo, ayer en el caso del gobierno de Veracruz se hablaba de más de 100,000 viviendas dañadas. Yo quisiera saber si hay en particular algún señalamiento de
algunos gobiernos que estén dando cifras que no estén todavía corroboradas, y también en los medios de comunicación hemos visto que que son insuficientes los albergues. Todo esto tú dirías que no es real, que en efecto sí está fluyendo la ayuda eficientemente. Sabemos que falta información por las razones que ustedes mismos han planteado. Hay zonas en las que nadie ha podido ingresar todavía en este momento. No hay una cuantificación precisa, objetiva, de campo que permita cerrar cifras en términos de el daño en las zonas agrícolas, el daño en el conjunto de las viviendas, el grado de daño en estas mismas. Hay que hacer eso con mucha seriedad, el momento lo amerita. Hay que tener datos muy certeros para poder, en razón de eso, también hacer llegar los recursos para hacer frente a esta situación. Pedimos a todo mundo desde el gobierno federal responsabilidad en el manejo de los datos. Reinaldo y Jorge Armando. Sí, gracias, buenos días. Concretamente, ¿cuál es la ayuda que proporciona el gobierno estadounidense a México para ayudar a los damnificados? No sé la cantidad. En principio es un donativo de $50,000 a la Cruz Roja para que la Cruz Roja, en coordinación con Protección Civil, compre, y ese es el acuerdo, paquetes básicos que permitan a las personas recuperar lo más esencial de sus viviendas, como implementos para cocinar, para platos, este tipo de cosas que se perdieron de manera total, y que esto puede estar inmediatamente repuesto. Esta es una primera ayuda y está destinada a Cruz Roja en coordinación con Protección Civil para que se compren estos enseres. Jorge Armando. Buenos días. Entonces, ¿rechaza que Stan haya tomado por sorpresa al gobierno federal? Como ustedes oyeron, incluso de parte de la Secretaría de Salud, como ya se sabía que iba a venir una tormenta tropical, después convertida en huracán, el Ejército mismo está hace 15 días en esa zona. La Secretaría de Salud está hace 15 días en esa zona desplegada en el territorio. Es cierto que tiene una dimensión mayor de lo que se había esperado, pero en ningún momento la acción del gobierno ha sido rebasada, ni de las autoridades locales, ni estatales, ni federal. Yo quisiera que ustedes contemplaran esta posibilidad desde otro horizonte también, a la dimensión de este impacto. El que haya certeza de 8 muertes en el estado de Chiapas, nada más, certeza absoluta de 8 muertes, implica que hubo una movilización. Siempre una vida, cualquier vida, es absolutamente valiosa en sí misma, pero por las dimensiones del meteoro esto podría haber sido brutal. Hemos visto en otros países el número mucho mayor de víctimas. En este caso, realmente el impacto se pudo mitigar por una acción efectiva de prevención, por la mecánica que hoy existe entre la relación del gobierno estatal, municipal, estatal y federal en Protección Civil, y por la capacidad que tiene de respuesta el Estado mexicano con el DN3 para hacer frente a estas condiciones en estas situaciones, lo cual no quiere decir, no es un acto de vanagloria o irresponsabilidad. Es un problema muy serio, con consecuencias serias que hay que afrontar, sobre todo en el marco de la reconstrucción, pero que también hay que reconocer la eficacia de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano, y hablo del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, sino los 3 órdenes de gobierno, para hacer frente a estas situaciones, que fue lo que evitó el que pudiera haber muchas más pérdidas humanas. Sí, José Luis. 2 preguntitas. La primera es un asunto logístico, Rubén, que pasó, es muy importante. ¿La Fuente va con el presidente entonces a la gira de Chiapas? Sí va a ir la Fuente, no podrán ir todos porque las movilizaciones al interior tendrán que ser en helicóptero, pero sí está contemplada la Fuente. Se les avisará en el momento en que ya esté contemplada toda la agenda. Ok. Y la otra pregunta es, ¿ya llegaron toda la gente de la PFP que instruyó el presidente Fox, que fueron allá para evitar los actos de pillaje en las zonas conflictuadas, Rubén? Sí. ¿No sabes cuántos elementos? No sé cuántos elementos. Si quieren 2 preguntas más para terminar, o 3 preguntas y terminamos para...
justamente en esta dirección preguntarle si se ha detectado la presencia de pandilleros de la Mara Salvatrucha en actos de pillaje ahí en Tapachula y en otras regiones. No, con ese nivel de información no lo podría dar. Sí ha habido actos de pillaje y de saqueo, parece como delitos comunes con personas de las propias localidades que están muy identificados, pero que para la dimensión de las cosas son muy, muy menores. Sí, luego Ivonne y terminamos. Gracias. Tengo algunas preguntas. La primera, como dice que todavía no hay datos muy precisos y que no se tiene que especular, pero primero, ¿no están pensando que la magnitud llegue a ser similar a la de los países de Centroamérica, a pesar de que no se ha llegado todavía a algunas comunidades alejadas? Por la dimensión de las cosas, no, absolutamente no. Las zonas aisladas en el conjunto de estos 4 o 5 estados afectados son relativamente reducidas y el número de la población en ellas también. No se espera. Con responsabilidad absoluta habremos de reconocer los números que se deriven del daño que en esas regiones, pero también no hay posibilidad alguna de hacer un cálculo preciso en este momento. Sería irresponsable de nuestra parte y de cualquiera que lo haga. Pero de los números que tienen, decía que los verificables son 8 muertos en Chiapas. ¿En los otros estados ya se confirmó? ¿Se está hablando Ayer en la noche, tanto el gobernador de Oaxaca como el gobernador de Veracruz revelaban números blancos. Ok, y la última pregunta, ¿nos podría especificar la ayuda que se está enviando a El Salvador y Guatemala? ¿Específicamente qué es? Están contempladas 200 toneladas para el caso de El Salvador, que es una lista que el propio gobierno de El Salvador mandó, que tiene que ver con cobertores, medicinas, cierto tipo de alimentos no predecederos, agua, este tipo de cosas. Vivón. Rubén, tengo 2 preguntas de otro tema, no sé si quieres que las incluya acá. Okay. Todavía una última. Okay. Una de este tema, entonces. ¿Cuáles son los focos amarillos o focos rojos que hacen que el presidente realice hoy una reunión de emergencia, por una parte, es decir, porque se sabía que ya había una logística atendiendo los problemas, por un lado? Por otro, ¿habría detectado la Presidencia de la República un manejo amarillista de la situación y por lo tanto está pidiendo a los medios que no se especule? Y cuando el presidente habla de no despilfarrar los recursos del Fonden, ¿es porque hay la tentación por parte de algunas autoridades locales de hacerlo o a qué se refiere esto? Bueno, obedece a la necesidad nada más de ser más eficaces, simplemente, elevar los niveles de coordinación para dar una respuesta más contundente, más eficaz y más rápida en respuesta a las necesidades de la población. No se detecta de manera especial que los medios estén con una cobertura amarillista o falta de realidad, sino que sí necesitamos ser muy precisos y evitar cualquier tipo de especulación. Tercero, cuando a esa afirmación, señor presidente, es absolutamente necesario, tiene que ver con eso, ver la cuantía real de los daños para hacer llegar el fondo o los fondos del Fonden, con la redundancia, en la cantidad que se requiera. Y en ese sentido sí tiene que ser una evaluación muy precisa, exacta, para que llegue lo que tenga que llegar a donde tenga que llegar y no llegue a donde no tenga que llegar. ¿Cómo se puede resolver eso? Con datos precisos, exactos, verificables de cuántos miles de hectáreas fueron afectadas, de cuántas casas desaparecieron, de cuál es el daño de las casas, etcétera, etcétera. Neira es la última de esto y después te contesto. Sí, Rubén, únicamente si puede haber algún tipo de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para algún tipo de modificación presupuestal por lo que va a requerir todo este tipo de reconstrucción hacia el presupuesto del año que sigue. Si hubiera necesidad, seguramente que lo haríamos en este momento con los fondos, por un lado del Fonden, estos 5,000 millones de pesos que ustedes saben que constituye el fondo básico, pero con recursos que tiene el gobierno federal de ahorros, podrían ser canalizados directamente a esta situación. Si hubiera necesidad, punto. Si quieres te respondo a nivel personal, ¿ok? Muy bien, gracias, chao. Nos vemos. La agenda del señor presidente a las 12.
Te respondo a ti. A ver, las actividades del señor, el señor presidente mantiene su agenda. Ha sufrido algún retraso en razón de esta reunión que hubo, pero hoy en la mañana, o debe estar ahí con él ahora, con Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño, ganador del Premio Nobel Alternativo. Luego recibe al ex primer ministro de Hungría. Luego se traslada al Estado de México para un evento de Hábitat. Luego va a tener en Naucalpan hacia las 12:30 la reinstalación que consideramos muy, muy importante, la reinstalación de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Metropolitana con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Y una vez que termine esta actividad en Naucalpan es cuando el presidente se trasladaría a... ¿Sí? Los dejo.